Los Illuminati eran una sociedad secreta que se estableció en Alemania durante el siglo XVIII. Los Illuminati tienen una notoria reputación en la cultura popular, estando asociados con numerosas teorías de conspiración, incluyendo la orquestación de varios eventos históricos importantes y el nuevo orden mundial. Además, los Illuminati han inspirado muchas obras de ficción en la actualidad, lo que contribuye aún más a su mala reputación. Los Illuminati originales, sin embargo, eran muy diferentes de lo que los teóricos de la conspiración creen que son hoy en día y estaban muy en línea con el movimiento filosófico dominante de aquellos tiempos, es decir, la Ilustración. Los Illuminati de Baviera. Los Illuminati, que históricamente se refiere a los Illuminati bávaros, fueron fundados por Adam Weishaupt, un profesor universitario alemán del siglo XVIII. Weishaupt nació en Ingolstadt, en el Electorado de Baviera, en 1748. Su padre era profesor de leyes y falleció cuando su hijo tenía solamente 5 años. Weishaupt fue entonces criado por su abuelo, que también era profesor de Derecho, así como un defensor de la Ilustración. A la edad de 7 años, Weishaupt comenzó a asistir a una escuela jesuita, ya que su familia era católica. A la edad de 20 años, había obtenido su doctorado en leyes. Varios años después, Weishaupt se convirtió en profesor de Derecho en la Universidad de Ingolstadt. Un año más tarde, en 1773, los jesuitas fueron suprimidos y Weishaupt fue nombrado profesor de Derecho Canónico. Hasta entonces, el Derecho Canónico era una asignatura enseñada exclusivamente por los jesuitas. Sin embargo, Weishaupt era el único laico en su universidad que enseñaba Derecho Canónico, y los jesuitas, aunque suprimidos, todavía ejercían una influencia y un poder considerables también. Como Weishaupt era un defensor de los valores de la Ilustración, chocó con los jesuitas de la universidad y comenzó a sentirse frustrado por la forma en que la Iglesia bloqueaba sus esfuerzos por difundir sus ideales. Fue así que en mayo de 1776, Weishaupt fundó la Orden de los Illuminati, una sociedad secreta cuya misión era oponerse a la influencia religiosa en la sociedad y al abuso de poder por parte del Estado, fomentando un espacio seguro para la crítica, el debate y la libre expresión. La primera reunión de los Illuminati se llevó a cabo el 1 de mayo de 1776 en un bosque cerca de Ingolstadt. Esta reunión incluyó a 5 de los más talentosos estudiantes de Derecho de Weishaupt, que fueron elegidos por el mismo Weishaupt, y comenzó a reclutar a más miembros de personas afines que había conocido en la universidad. Una de las condiciones de admisión era que el candidato tuviera menos de 30 años, ya que Weishaupt creía que después de esa edad era difícil que una persona se dejara influenciar por nuevas ideas. Además, Weishaupt se unió a una logia masónica un año después de la fundación de los Illuminati y comenzó a reclutar de entre los masones a su sociedad secreta también. Los Illuminati se expandieron rápidamente en los años siguientes. Para 1782, esta sociedad secreta probablemente tenía unos 600 miembros y 2 años más tarde la membresía había aumentado de entre 2.000 y 3.000. Los miembros de los Illuminati provenían de toda Europa, incluyendo Francia, Italia, Polonia y Hungría. Mientras que los primeros miembros de los Illuminati fueron estudiantes de Weishaupt, a medida que pasaba el tiempo llegó a incluir a nobles, políticos, intelectuales, médicos y escritores. La exitosa expansión de los Illuminati también contribuiría a su caída. En 1784, uno de sus exmiembros, Joseph Utzschneider,
escribió una carta a la Gran Duquesa de Baviera, supuestamente revelando las actividades de los Illuminati. Una de las acusaciones contra sus miembros era que estaban conspirando con Austria contra Baviera, y por lo tanto eran una amenaza para el Estado. El duque elector de Baviera fue advertido por su esposa sobre los Illuminati. Prontamente emitió un edicto prohibiendo la creación de cualquier sociedad no autorizada previamente por la ley. Un segundo edicto, que prohibía expresamente a los Illuminati, fue emitido al año siguiente. En 1787 se emitió un tercer edicto que confirmó la ilegalidad de la sociedad y la imposición de la pena de muerte por pertenecer a los Illuminati. En cuanto a Weishaupt, perdió su puesto en la Universidad de Ingolstadt y fue desterrado. Durante el resto de su vida vivió en Gotha, en Sajonia, y enseñó filosofía en la Universidad de Göttingen. Aunque la sociedad secreta de Weishaupt se había disuelto, su legado continuó, como se evidencia en muchas de las teorías de conspiración asociadas con los Illuminati. De hecho, tales teorías de conspiración ya estaban en circulación incluso antes de la muerte de Weishaupt en 1830. Por ejemplo, fue acusado falsamente de haber desempeñado un papel en la Revolución Francesa y de haber planeado una revuelta similar contra el Estado bávaro. El conocimiento secreto de los Illuminati. De acuerdo a las teorías de conspiración modernas, Illuminati significa los iluminados, una sociedad secreta alrededor de la cual han evolucionado muchas especulaciones imaginativas y teorías de conspiración. Todo lo que sabemos con certeza es que la organización fue originalmente llamada los Illuminati Bávaros, fundada por Weishaupt para oponerse a la influencia religiosa en la vida pública y a la corrupción del gobierno. Se admitió abiertamente que se había inspirado en los manifiestos rosacruces, algo irónico, considerando que su nombre se había convertido casi en sinónimo de conocimiento secreto. Otro de los objetivos de los Illuminati era promover la libertad de información. Pero el grupo pasó a la clandestinidad a principios del siglo XVIII, después de afirmar que Weishaupt había iniciado la Revolución Francesa y Americana. Y algunos autores incluso han especulado que todavía existe, ya que sus miembros se encuentran en secreto en altos niveles de la sociedad internacional. Por lo tanto, mientras que en la antigüedad los Illuminatis fueron un grupo de personas que se preocupaban por el impulso de la ciencia y los nuevos descubrimientos, que fueron condenados por la Iglesia y por los gobiernos por ello, y que cuyo fundador terminó trabajando como un profesor común en algún lugar de Europa. En la actualidad, el concepto de los Illuminatis dista mucho de lo que realmente fueron alguna vez. Los teóricos de la conspiración los colocan en una posición de poder y misticismo, acusados hoy en día de amasar riquezas, de mover los hilos tras bambalinas, de intentar controlar lo que sucede en el mundo. Algo que los teóricos de las conspiraciones llaman el nuevo orden mundial. Supuestamente, las formas y medios que los Illuminati y sus cómplices planean para crear un nuevo orden mundial, de acuerdo a sus diseños, son las siguientes. 1. La creación de un gobierno mundial único con una sola iglesia y una sola moneda bajo su control. 2. La destrucción total de toda identidad nacional y todo orgullo nacional, porque solo entonces la gente aceptará un gobierno mundial supernacional. 3. La destrucción de todas las religiones, especialmente las denominaciones cristianas. La única excepción, una religión de su creación.
4. El establecimiento de técnicas de control de pensamiento con el objetivo de crear robots humanos que respondan a los impulsos y dirección externos. 5. El fin de la industrialización, con la excepción de los sectores de la informática y los servicios. El objetivo es una sociedad postindustrial de crecimiento cero. Las demás ramas de la industria se transferirán a países del tercer mundo más rentables. 6. Fomentar e incluso legalizar el uso de las drogas y hacer arte de la pornografía, lo que en un principio será generalmente aceptado y finalmente se verá visto como algo totalmente normal. 7. Emprender la despoblación de las ciudades más grandes siguiendo el ejemplo de los baños de sangre de Pol Pot en Camboya. 8. La supresión de todo desarrollo científico excepto el que sirva a los propósitos de los Illuminati. 9. Conseguir la muerte prematura de 3.000 millones de personas para el año 2050, ya sea mediante la guerra regional en los países desarrollados o mediante el hambre, la enfermedad en las naciones subdesarrolladas, en donde todo esto podría hacerse de una manera sencilla. El Comité de los 300, bajo la dirección de los Illuminati, encargó a Cyrus Vance, secretario de los Estados Unidos, bajo Carter, que escribiera un documento sobre cómo se podría gestionar esa reducción de la población. El documento se llamó Global 2000 Report y fue aceptado y aprobado por el presidente Carter y Edwin Muskie, el entonces secretario de Estado. Para y en nombre del gobierno de los Estados Unidos, una de las condiciones del Global 2000 Report establece que la población de los Estados Unidos debe reducirse en 100 millones de personas para el año 2050. 10. Debilitar la moral de la gente y desmoralizar aún más a la clase trabajadora a través del desempleo a gran escala y, por lo tanto, empujarlos a la adicción a las drogas y el alcohol. Se debe alentar a la juventud a rebelarse contra el status quo, que también lleva al debilitamiento o disolución de la familia a través de las drogas y la música agresiva. 11. Evitar que las personas determinen su propio destino obligándolas a capear una crisis tras otra y aprender a dejar que el gobierno se ocupe de esas crisis. La gente pronto se sentirá tan abrumada por sus propios destinos y muchas decisiones difíciles se volverán apáticas. Ya existe una autoridad para el manejo de crisis. Se llama FEMA o Agencia Federal de Manejo de Emergencias. 12. Para introducir nuevos cultos y apoyar los ya existentes. 13. Para apoyar el fundamentalismo cristiano, que luego, a través de la identificación con el pueblo elegido por Dios, apoyará los objetivos del Estado sionista israelí con, entre otras cosas, grandes sumas de dinero. 14. Impulsar la difusión de sectas religiosas como la Hermandad Musulmana o los Sikhs y realizar experimentos de control del pensamiento similares a los que Jim Jones llevó a cabo en su campamento de Jonestown. 15. Hacer circular ideas con respecto a la libertad religiosa por todo el mundo con el fin de socavar todas las religiones existentes, especialmente el cristianismo. Este proceso ya ha comenzado con la llamada Teología de la Liberación. 16. Para provocar un colapso con la economía mundial y así crear un caos político total. 17. Para asumir el control de todas las políticas domésticas e internacionales de los Estados Unidos. 18. Asegurar que las instituciones como la ONU, el FMI, el BIS, la CIJ,
y similares reciban el mayor apoyo, mientras que al mismo tiempo las instituciones locales y nacionales sean cada vez menos capaces de actuar, destruyéndolas sistemáticamente o poniéndolas bajo el paraguas del control de la ONU. 19. Infiltrarse y tomar el control de todos los gobiernos para disipar y destruir insidiosamente la soberanía en cada nación desde el interior. 20. Crear un terrorismo internacional y negociar con los terroristas siempre que se produzcan actividades terroristas. Y 21. Tomar el control del sistema educativo de los Estados Unidos con el objetivo de destruirlo completamente. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Realmente hay un nuevo orden mundial llevado a cabo por los Illuminati? ¿Crees que aún existen y que son un grupo formado por personas perversas con malas intenciones? ¿O crees que existen pero que no son nada de lo que los teóricos de las conspiraciones dicen que son? En lo personal, creo que los verdaderos Illuminatis ya no existen. Pero sí, aquellos que se hacen llamar Illuminatis y solo crean ideas falsas con el fin de conseguir cierta atención. Gente detrás de un dispositivo intentando ser relevante en esta vida. Yo soy el documentalista y esto fue Los Illuminati.